Gracias por llamar a la Clínica Medicauca. Calidez y excelencia en nuestros servicios. Para comunicarse con el servicio de urgencias, marque 1. Para finalizar la llamada, cuelgue. Hola, bienvenido a otro episodio de Transformación Digital. Hoy hablaremos de telefonía. El tema, menú de respuesta automática, o por sus siglas en inglés, IVR. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este episodio de Transformación Digital. El día de hoy estoy con una persona que hacía muchos días quería invitar al podcast, no se había podido, había sido un poquito esquiva la oportunidad, no porque él no quisiera, sino porque pues tenemos muchas cosas para hacer y no habíamos podido sacar de verdad el rato. Estamos aquí con Orlando Palma, él es un gran amigo, él es usuario de telefonía IP. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el menú interactivo de respuesta o el menú automático de respuesta en telefonía, que es el IVR. Orlando, gracias por estar aquí en Transformación Digital, hermano, y bienvenido. Esta es tu casa y gracias por acompañarnos a comentar tu caso y tu experiencia que tienes con el IVR. Hola Alejo, muchísimas gracias a ti por la invitación. Encantado de estar aquí contigo compartiendo en este momento. Bueno, Orlando, la idea es que nos cuentes un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas básicamente y cuál es tu negocio. Bueno, Alejo, como tú lo dijiste en la presentación, mi nombre es Orlando Palma, yo soy el gerente general de una clínica. Nosotros nos llamamos Clínica Medicauca. Estamos ubicados en el municipio del Bagre, eso es en el departamento de Antioquia, y allá tenemos toda una operación de prestación de servicios de salud de baja complejidad, lo que normalmente se conoce como primer nivel de atención, y también con actividades de segundo nivel, bueno, que también se conoce como mediana complejidad de atención. Ya llevamos cerca de 22 años, tenemos más o menos una población asignada de 22.000 usuarios, entonces siempre pues tenemos una operación bien importante en esa región del Bajo Cauca antioqueño. Es un buen número de usuarios para atender. Bueno, y cuéntanos, porque el tema central de la conversación del día de hoy es el IVR, el menú interactivo de respuestas en telefonía. Cuéntanos cómo estabas antes y cómo conociste esa opción de la telefonía IP que es el menú interactivo de respuestas. Bueno, Alejo, antes todo lo que ya tú sabes que hemos vivido en este proceso era muy complejo, pues ya como te diste cuenta tenemos una operación bien importante, son muchos usuarios. Claro que no son 22.000 que acuden todos los meses, pero sí una porción muy importante y son muchos servicios, son más de 30 servicios que hoy en día se tienen. Entonces, imagínate un volumen de personas de 2.000, 3.500 personas accediendo, tratando de acceder a un servicio de forma presencial, que era lo que anteriormente teníamos. Eso es muy complejo y no hay infraestructura que termine aguantando esa dinámica. Entonces, era muy complejo el acceso. Realmente el usuario, pues eso lo percibe, y el usuario cuando necesita un servicio de salud, él lo busca, lo que tradicionalmente, sí, tradicionalmente lo que se conoce y lo que se dice en el adagio popular es: el enfermo busca al médico, y es literal, y la gente se puede madrugar 4 o 5 de la mañana y hacen una fila de 4 o 5 horas para acceder cuando la gente de verdad lo necesita, y eso era lo que en su momento se vivía. El paciente es madrugador, es paciente, como bien la palabra, su nombre lo indica. Y era pues lo más latente. Eso naturalmente, Alejo, se empieza a traducir en unos números muy, muy complejos para cualquier modelo de negocio. Obviamente empezamos a hablar de acceso, ¿cierto? Hablamos de oportunidad, hablamos de quejas. Naturalmente una persona pues que tenga que trabajar, que entra a las 7 de la mañana, pues cómo puede hacer para acceder a un servicio con una fila de ese tamaño. Y eso pues se empieza a ver en ineficiencia en la operación, en todo lo que tiene que ver con la gestión de citas, con todo lo que tiene que ver con
no solamente pues hablamos de la solicitud, sino cualquier novedad que se presente desde el momento de la solicitud hasta el momento de la atención, que el paciente cancele, venga, no puedo ir, no me va a dar el tiempo, entonces venga, ¿cómo lo replanteamos? Entonces, con una infraestructura física presencial es muy complejo pues realmente empezar a solventar ese tipo de necesidades. Y bueno, entra la telefonía y entra el IVR pues acondicionado a esas necesidades con una infraestructura pues tanto tecnológica como humana pues bien interesante, y automáticamente se empiezan a reflejar números diferentes. Eso ha sido un tema muy interesante. Bueno, 22.000 usuarios como base de atención es un buen número. Obviamente, tú lo dijiste, no todos van a acudir al mismo tiempo a solicitar los servicios, pero cuéntame, ¿qué tuviste que hacer antes de pensar en estructurar una solución de IBR? ¿Qué tenía que pasar dentro de la empresa como negocio para decir, yo necesito este sistema, yo necesito un menú de interacción y cómo lo empezaste a aplicar para tu caso en particular? Bueno, Alejo, el tema es bien interesante. Una historia que yo diría que incluso es bonita. Bonita en el sentido de que ha sido un proceso de aprendizaje organizacional. No pasó de la noche a la mañana, no fue un tema que uno diga, necesito un IBR y necesito organizarlo de esta forma y ya salió y ya quedó así. De hecho, hoy en día pues nos encontramos implementando la versión 5.0. Tú has participado, pero antes de la primera versión incluso del IBR nosotros intentamos de todo a prueba de error y empezábamos a jugar obviamente con el tema de la planta física, con la distribución, refuerzo del personal, empezamos a jugar con procesos, empezamos a jugar con todo el tema de telefonía como apoyo a ese canal de atención presencial, pero fue en su momento una telefonía celular. Y eso yo creo que pasa en muchas empresas, sobre todo pymes, que empiezan obviamente a explorar con tecnología y empiezan a tratar de adoptar una serie de soluciones que no necesariamente se basan en la planeación, en la planificación de esos recursos. Y nos pasó, por ejemplo, que tuvimos 5 o 6 líneas telefónicas para acceder a servicios. Entonces había un grupito poblacional, por ejemplo, de cierto servicio que tenía un número de celular y había otro que tenía otro número de celular y había otro que también entonces empezamos a tener 3, 4, 5 y pues como hoy en día los celulares vienen obviamente con su plan de telefonía y automáticamente vienen con WhatsApp. Entonces también empezaban a copiar por WhatsApp y empezaban, entonces ya te imaginas, obviamente pues la entramada que se conformó en ese momento. Sí, se Y de vuelve muy tanta, complejo de atender. sí, ¿no? Y de tanta prueba y de tanto error, porque eso es lo que va pasando, vamos dándole prueba-error, llega un punto en el que nos sentamos y decimos, venga, aquí realmente se necesita algo un poquito más avanzado, algo más estructurado que nos empiece a dar orden, que nos facilite todo el proceso y que canalice esa demanda de solicitudes y de requerimientos y todas las comunicaciones en general, y que tengamos forma de verlo en tiempo real, que tengamos forma de monitorearlo, empezar a tomar decisiones en función de eso y pues a ver si a la gente sí le parece o no, si le sirve o no, si le gusta o no. Entonces empezamos un proceso de exploración, ¿cierto? Realmente no teníamos una formación tecnológica muy avanzada y en ese sentido pues empezamos a indagar, a investigar. Yo por lo menos soy muy inquieto y siempre trato como de ir digiriendo toda esa tecnología, digiriendo todos esos conceptos nuevos, y llegué a la telefonía IP, pues teníamos algo realmente muy básico en la IP, sí era como muy orientado a las comunicaciones internas. Y con el tiempo, pues yo pienso que empezamos a conocerlo un poco más. Yo llegué a Benet por cosas de la vida, pues buscando contenido en YouTube. Inmediatamente, pues vi un contenido muy interesante. Y luego, pues obviamente vi que Avened era una empresa y ya tenía una trayectoria muy importante. Y aquí fue yo creo que donde empezó realmente el crecimiento de ese canal de atención no presencial de la empresa. Pero ha sido un proceso, yo diría que esa es la palabra, ha sido un proceso. No ha sido, y creo que pues le debe pasar a muchos empresarios o a muchos directores de este tipo de canales,
que se centran en la tecnología y pues a veces se piensa que la tecnología es la solución milagrosa que va a resolverlo todo, pero detrás de la tecnología hay un proceso muy importante a tener en cuenta y ese proceso pues viene compuesto de ciertas variables. Hay un componente tecnológico, sí, pero hay un componente a nivel procedimental, hay un componente de rutas, diseño de la estructura y de los momentos de interacción con el paciente, talento humano y todo lo que tiene que ver con su suficiencia y su proceso de formación. Entonces, creo que este tipo de herramientas facilita mucho la vida y así ha sido con nosotros, nos ha potencializado. Sí, Pero muy importante tener en cuenta ese proceso que también lo soporta, ¿cierto? sí, hablaste de muchas cosas porque pues hablaste de capacitación de las personas para quienes van a atender las llamadas que van entrando, hablaste de procesos, hablaste de organizar la compañía para que desde el punto de vista logístico esté, digamos que presta y atenta a recibir los servicios. ¿Y cómo cambió tu proceso de atención y qué impacto tuvo en tu negocio ese cambio cuando empezaste a introducir ese tema del IBERE o esa herramienta del IBERE? Bueno, tuvo impacto, yo podría decirte que fue en varios frentes. Uno muy importante y era el objetivo principal, era pues la atención del usuario, del paciente, que era un paciente que ya no tenía que madrugar, que yo no lo tenía en una sala de espera por 2, 3, 4 horas, sino que ya en cuestión de minutos empezábamos a resolver una cantidad de cosas, incluso sin necesidad de interacción humana, porque el IBR lo permite. Y hay formas de organizar y diseñar toda la información de manera tal que el paciente acceda y que ni siquiera pues una persona tenga que tener esa interacción con ese paciente. Entonces empezamos a notar una eficiencia desde el momento de implementación de la herramienta, ¿cierto? Eso también empieza a notarse en otros ámbitos. Por ejemplo, imagínate anteriormente la resolución de una cita que pues, el paciente quiere cancelarla, ¿cierto? Y le toca hacer una fila pues para cancelarla porque entonces a lo mejor ni siquiera lo hace porque yo digo, no, pues mejor que eso se pierda. Y eso en términos de eficiencia de uso de la capacidad instalada, pues a nosotros nos empieza a pegar muy duro. Y obviamente pues te facilita mucho cuando tú tienes la capacidad de resolver ese tipo de novedades de forma inmediata. Entonces empieza a mejorar también la eficiencia en el uso de tus recursos, claro, en el uso de tu capacidad. Y eso pues tú sabes que también tiene impactos financieros muy importantes. Claro, Entonces, los números son importantes ahí porque yo recibo la cancelación, pero puedo disponer de ese espacio para que otra persona pueda utilizarlo. exactamente, ya no se pierde y eso para ti va a representar obviamente un avance muy importante en términos financieros, en términos de uso de tu capacidad instalada, pero también de la satisfacción de tu usuario, porque de verdad pudo resolver y yo creo que eso nos pasa hoy en salud a muchísimos, que no podemos resolver muchas de nuestras necesidades y eso te va a ayudar totalmente. Bueno, Orlando, y si, pues me imagino que el proceso fue de aprendizaje, como tú lo dijiste, vas en la versión 5.1, estás muy juicioso con el proceso de numeración de las versiones, me parece buenísimo, pero cuéntanos y háblanos cómo sería el paso a paso, qué tendría que tener uno o cuál sería la secuencia de pasos para uno implementar un IBERE. Bueno, Alejo, desde nuestra experiencia, ¿cierto? Porque sé que pueden haber muchos casos y cada caso podrá tener algo en particular. Sí te puedo decir que hay algunos puntos que yo diría que son elementales o que son básicos para poder decir que vamos a tener una implementación exitosa. Creo mucho en los procesos, soy fiel creyente y total creyente en la gestión por procesos y creo que fundamentan una base totalmente determinante para el éxito y cuando te hablo del proceso es que tú por lo menos tengas conocimiento de tus servicios, que tengas conocimiento dónde el paciente debe venir a pedir X, Y, Z cita o a solicitar X, Y, Z servicio y eso tú debes tenerlo muy claro y tu equipo debe tenerlo muy claro porque a la larga nosotros vamos a utilizar el IBR para enrutar lo que ya hoy en día pues hemos diseñado dentro de nuestros procesos y dentro de ese proceso hay unos momentos de interacción que son muy importantes con el usuario y hay que modelarlos.
hay que empezar obviamente a visualizarlos, hay que hacer el ejercicio. Yo me pongo en el lugar del usuario y yo empiezo a dar el primer paso que da el usuario y luego el segundo y luego el tercero. Y yo me visualizo en esa cadena y en función de eso, de que yo pueda vivir la experiencia dentro de mi empresa como usuario, entonces yo podré diseñar un IBR, pues digamos, muy orientado hacia las necesidades de esa persona. El proceso va a ser determinante y también lo va a ser el talento humano, como en su momento lo hablamos. Puede pasar y seguramente pasa mucho que adquirimos soluciones tecnológicas, pero pues quizá no tenemos muy en cuenta que esas soluciones de igual forma requieren personal que lo maneje y se requiere una suficiencia y hay que tener muy claro que la suficiencia va a jugar un rol aquí importante, sobre todo con el nivel de servicio. Es supremamente importante tener un talento humano bien formado, pero también suficiente, por lo menos que se sepa y se tenga claridad de cuál es esa suficiencia para ellos. ¿Quieres decir suficiente en la capacidad en cuanto a cuántas personas van a estar interactuando o respondiendo el teléfono o atendiendo los servicios que uno está implementando? Exacto, y quiero también pues ser muy cuidadoso y muy prudente porque eso no significa que pues se tenga que contratar un ejército de personas, ¿cierto? A veces nosotros tenemos, y te lo digo por experiencia, tenemos personal suficiente, pero no lo tenemos adecuadamente distribuido. Como todo, así como te puede pasar en una sala de espera presencial, por ejemplo, a ti es lo mismo, te va a pasar telefónicamente, vas a tener horas donde el movimiento de paciente va a ser muchísimo mayor y otras donde pues prácticamente vas a estar solo y tú por lo menos sí debes tener un poquito de conciencia sobre cómo se comporta normalmente ese servicio o esas solicitudes de esos servicios y en función de eso pues puedas hacer una planeación de esa suficiencia del talento humano porque pasa que en momentos calientes, por decirlo de alguna forma, tienes muy poquito personal y de pronto en momentos fríos pues vas a tener obviamente mucha disponibilidad y ahí empieza obviamente tu capacidad de planear esos recursos en función obviamente de lo que se te presenta dentro de ese escenario. Orlando, ya para ir cerrando y terminando el tema, háblanos un poquito de los indicadores que para ti son claves para poder hacer cambios en el IBR y cómo los manejas. ¿Qué información y qué cantidades son importantes? Bueno, nosotros somos muy exigentes, autoexigencia, yo lo llamaría y nos hemos puesto unas metas bien interesantes y el nivel de servicio para nosotros es totalmente indispensable. Entiéndase, pues el nivel de servicio, como vamos a ejemplificarlo, a mí me entran 100 llamadas y de esas 100 llamadas, ¿cuántas yo puedo efectivamente atender? Entonces, Alejo, cuando nosotros empezamos teníamos niveles de servicio del 8%, incluso menos, y eso pues ya te imaginarás las implicaciones de eso en la percepción de calidad. Y hoy en día, por ejemplo, nos hemos puesto la vara alta, hemos llegado a cifras por encima del 90% y esa es la meta, permanecer por encima del 90%, es decir, que 9 de cada 10 llamadas se atiendan. Y entonces ya ahí empezamos a tener un marco de trabajo, es decir, pues si nos encontramos dentro de ese rango, pues eso puede ser un buen indicador, pero en la medida que empezamos a bajar, ahí ya empezamos también a tomar decisiones y a monitorear un poquito más a fondo de cómo logramos retomar a ese nivel de servicio pues que inicialmente nos proyectamos, ¿cierto? Ese es obviamente uno, yo diría que de los más importantes. El volumen pues también te va a ayudar a proyectar esa suficiencia que en algún momento te decía. No es lo mismo recibir 1000 llamadas que recibir 10.000 llamadas en un periodo de tiempo y eso es muy importante tenerlo también dentro de tu radar. Bueno, y por último, para terminar, ¿qué recomendaciones le harías a una persona que está pensando en implementar su IBR en su sistema? ¿Cuáles son los primeros pasos que le dirías que empiece a hacer antes de hacer una implementación? Yo pienso, Alejo, y lo digo por experiencia propia, que es muy importante tener claridad de que este es un proceso. Y yo le voy a dar mucho martillo a eso siempre porque creo que eso ha sido el éxito. Yo personalmente y empresarialmente he tenido experiencias y hemos adquirido tecnologías y nos ha ido mal, que simplemente de pronto la tecnología era muy buena, pero de pronto no sabíamos manejarlo, no entendíamos cómo funcionaba o no teníamos el soporte necesario.
y todo tiene que complementarse realmente con un proceso, o yo diría que la tecnología entra a complementar nuestros procesos y es muy importante que desde el inicio se tenga claro lo que se quiere hacer, porque el fin no es realmente montar telefonía, el fin es utilizar la telefonía para lograr ejecutar unos procesos muy eficientes y potencializarlos, ¿cierto? Entonces mi recomendación es la adquisición de la tecnología es supremamente importante, pero también es muy importante el acompañamiento que se le pueda dar tanto de la empresa como de esa persona que va a estar contigo, de esa empresa que va a estar contigo en la implementación. En mi caso, por ejemplo, fue con Avenet, con Alejandro Peláez, y ha sido un éxito completo porque todo lo que te he comentado se integra de una manera muy interesante y ha funcionado. Entonces yo le diría que tenga un poco de paciencia porque a la larga pues un proceso no se visualiza, los resultados en un proceso no se visualizan de la noche a la mañana y hay que tener eso muy claro que la tecnología te va a ayudar pero también tienes que complementarla con ese proceso y hay que tener pues siempre presente esa ruta, esa interacción por donde el usuario va a pasar. Hay que pintarla, hay que dibujarla, hay que literal caminarla, porque yo hacía el ejercicio y yo dentro de la clínica empezaba a seguir los pasos de la gente y eso nos sirvió muchísimo dentro de todo el proceso. Entonces creo que cualquiera que se quiera meter en este mundo, pues sé que le puede ir muy bien y va a tener resultados excelentes, pero teniendo en cuenta, Alejo, esas bases que creo que son fundamentales para el éxito de este tema. Bueno, en este podcast, en las notas de este podcast, vamos a dejar un link si ustedes necesitan tener más información o si quieren agendar una cita para hacer una revisión sobre el tema de telefonía y sobre el IVR, lo pueden hacer, pueden buscarlo en este video, en la parte de abajo del video o en la parte de las notas del podcast si lo estás escuchando como texto y hacer una cita, concretar una cita a ver si podemos ayudarte y podemos explorar tu caso y ver cómo te podemos ayudar. Orlando, te agradecemos mucho por haber compartido esta experiencia tuya, por habernos dejado ver un poquito más la funcionalidad de un sistema como estos, como una respuesta automática en un tipo de necesidad como es la de atención médica. Gracias por estar en Transformación Digital y esperamos que puedas volver con otro tema y que nos enseñes un poquito más sobre telefonía y cómo ha funcionado la telefonía en tu caso. Muchísimas gracias, Alejo, por la invitación nuevamente y yo encantado pues de estar aquí. Cuando me quieras invitar nuevamente, cuenta conmigo que yo sé que hay mucho tema en el que vamos a poder seguir conversando. Claro que sí. Bueno, él fue Orlando Palma, yo soy Alejandro Peláez y esto fue un espacio de transformación digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaezr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaez.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.